Ve a Romanos 8:14, por favor. Romanos 8:14. Este versículo ya lo sabemos mucho. Damos la palabra del Señor con la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Porque todos los que son ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos rapidito a Juan capítulo 3. Ahí rapidito, por favor. Juan capítulo 3. Versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. ¿De dónde sopla el viento? De donde quiere. Y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de quién? Padre, te damos gracias en esta mañana por estar aquí. Gracias por honrarnos con tu presencia. Gracias por manifestarte en medio de nosotros. En esta hora te pido que tú nos hables, Señor, que tú ministres nuestras vidas, que tú ministres nuestros corazones, que esta palabra venga a transformar, a renovar nuestro entendimiento, que venga a sacudir en nosotros viejas estructuras, viejos paradigmas, Señor, bloqueos que hay en nuestra mente, Padre, y que esta palabra sea viva y eficaz en nosotros, Señor, que sea más cortante que toda espada de dos filos, que penetre hasta lo más profundo de nuestro interior, Señor. En esta hora, haz un cambio en nuestras vidas a través de esta palabra, Señor. Reprende todo espíritu de las tinieblas que quiera venir a distraer, que quiera venir a robar, que quiera venir a, Padre, a oponerse, Señor, contra el conocimiento de Jesucristo, Señor. Todo argumento, derríbalo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en Juan acabamos de leer que lo que es de la carne, carne es. Y Romanos mismo nos dice que aquel que siembra para la carne cosecha ¿qué? Muerte. Pero aquel que siembra en el Espíritu recibe vida y paz. Y dice Jesús a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, tomando en cuenta los dos versículos, Jesús está implicando y la palabra está implicando que el Espíritu Santo está siempre en constante movimiento. El Espíritu Santo está siempre en constante movimiento. Y una de las cosas de las cuales va a caracterizar a una persona que tiene el Espíritu Santo es porque está siempre en constante movimiento. Es difícil que tengas al Espíritu Santo de Dios y no hagas nada para Dios. Es difícil que digas que tienes al Espíritu Santo y no trabajes nunca en la obra. No quieras hacer nada por la iglesia, no quieras hacer nada por el templo. Es difícil que una persona que tenga el Espíritu de Dios no se mueva a hacer algo para Dios. Porque el Espíritu Santo siempre está
disponible y siempre está preparado para darnos algo que hacer. Ahora, el Espíritu Santo nunca se va a manifestar o nunca se va a derramar sobre alguien que no está dispuesto a hacer nada. Por eso Jesús dijo: bienaventurado el que tiene hambre y sed, porque será saciado. O sea que si tú no tienes ganas de hacer nada para Dios, el Espíritu Santo nunca va a venir sobre ti. Si tú no tienes ningún deseo de tener al Espíritu Santo para hacer algo para Dios, entonces el Espíritu Santo no tiene razón alguna para venir sobre tu vida. Porque el Espíritu Santo no va a trabajar o no va a hacer una función de decorativo en tu persona. No es como que va a venir y qué bonitos aretes, qué bonito Espíritu Santo se te ve. No es un adorno, no es una decoración. El Espíritu Santo siempre va a venir cuando estás dispuesto a hacer algo para Dios. Por ello es que muchas de las veces oramos a Dios, que queremos su presencia, pero no estamos listos para hacer algo para Dios. Por eso Dios no puede derramar su presencia sobre nosotros. Tan simple y sencillo como ponernos a adorar, humillarnos delante de la presencia de Dios, no lo logramos hacer, por eso no sentimos la presencia de Dios. Siempre que la presencia de Dios se manifiesta sobre alguien, causa un efecto y por ende un movimiento en la persona que lo siente y lo recibe. Isaías, cuando dijo: veo al Señor que cubren sus faldas sobre el templo, y él se sintió hombre muerto, se humilló y dijo: ay de mí que soy hombre muerto. Hubo un movimiento, hubo un efecto de él ante la presencia de Dios, la manifestación de la presencia de Dios en su vida. Por eso es difícil que las personas digan que tienen al Espíritu Santo de Dios, que están llenos del Espíritu Santo de Dios y no salen de la silla en la que siempre se sientan. Y si yo tengo un carro, no importa qué tan nuevo y qué tan bueno sea el carro, yo puedo tener un Lamborghini, puedo tener un Ferrari allá afuera. Pero si no tengo a ningún lado que ir, si no tengo nada que hacer, no hay razón por la cual debo echarle gasolina. No importa qué tan nuevo y qué tan bueno sea el carro. Si no le echo gasolina, ese carro no sirve, no avanza. Y no importa qué tan chidos nos veamos tú y yo, qué tan guapos, qué tan buena onda, si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros, tu motor no sirve, no vas a caminar. Ahora, no obstante, siempre caminamos. No obstante, siempre nos movemos. La diferencia es hacia dónde nos estamos moviendo, quién nos está guiando y de dónde nos estamos moviendo. Porque si tú sabes bien hacia dónde vas, entonces el Espíritu Santo no te está guiando. Si tú sabes exactamente a dónde vas, el Espíritu Santo no te está guiando. ¿Cómo dices eso? Ya los veo con sus mentes así medias. Juan 3, otra vez hay que leerlo, versículo 8. El viento, que es ¿qué? Un simbolismo del Espíritu Santo. Viento. El viento sopla de donde quiere. El Espíritu Santo habla cuando Él necesita hablar. Es imposible que le digamos: Espíritu Santo, pues ahora sí dime algo. No, Él habla cuando Él tiene que hablar. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde qué, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es que si sabes a dónde vas, seguramente el Espíritu Santo no te está piloteando. Una vez entrevistaron a un muchacho o a varios muchachos que estaban graduándose de la universidad y era una universidad cristiana. Y de entre todos esos muchachos que cuestionaron o que les preguntaron cuál es la primer mayor meta que tienes después de salir de la universidad.
Y muchos, no, pues servir a Dios, que Dios me dé un ministerio, que Dios me mande a algún lugar a servir. Y alguien salió y dijo, mi primer gran objetivo es hacer mi primer $1,000,000. Y pues su razón no es algo malo. Digo, ¿quién no quisiera hacer su $1,000,000? Pero si tú sabes a dónde vas, seguramente el Espíritu Santo no te está guiando a ese $1,000,000. Si tu objetivo está siempre en tener una mejor casa, un mejor trabajo, más dinero en tu cartera, seguramente el Espíritu Santo no te está piloteando. Porque al Espíritu Santo no le importa ni la casa, ni los carros, ni el dinero. Sin embargo, Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por. Muchos no buscamos a Dios porque creemos que tenemos que dejarlo todo, ser miserables, pobrecitos, que nos ven sin nada, y que tenemos que servir a Dios dejándolo todo y no tener nada, y que Dios se va a quedar con eso y que no nos va a bendecir nunca. Muchos por eso no se animan a servir al Señor, porque no quieren dejar media hora o una hora de trabajo, porque creen que pueden perder 200-300 pesos de su cartera, porque creen que tal vez al día siguiente no va a haber para desayunar. Alguien diga algo aquí. El Espíritu Santo te va a poner a trabajar en la obra de Dios, pero el Espíritu Santo está respaldado por lo que Dios le manda hacer. Por lo tanto, cuando tú y yo trabajamos en lo que el Espíritu Santo nos pone a hacer, Dios se encarga de proveer. Hay múltiples ejemplos que te puedo dar de la Biblia donde alguien trabajó para Dios y Dios sustentó hasta el final. Lo he visto con mis propios ojos. Y el día de ayer platicaba con alguien y me comentaba que a veces se le hacía pesado servir mucho rato, estar aquí mucho rato en la iglesia. Y le dije, ¿tú te quejas de eso? Un rato que viniste a ayudar. Y nosotros aquí entregamos nuestra vida, sin familia, sin seres queridos, pudiendo hacer dinero en otro lado. Nosotros, aunque no estamos viviendo literal en la iglesia, pero nuestra vida ha sido para la iglesia. Uno puede trabajar en muchas más cosas, pero yo encuentro gratificante más estar trabajando en la obra que estar ganando dinero. Yo sé que no todos están de acuerdo conmigo, pero yo sí encuentro más gratificante servirle a Dios. Si yo actuara en mi carne, hermano, tengo múltiples razones, y yo creo que tú también, para poder hacer otras cosas que te beneficien más a ti. Si hubiera querido, yo hubiera conquistado mi primer $1,000,000. Nada me cuesta irme a trabajar a Estados Unidos y dedicarme a ganar dinero, pero ese no es el objetivo. Jesucristo dijo, el que trate de salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por mi nombre o por mi causa, la hallará. Entonces yo prefiero perder mi vida aquí, perder mis oportunidades carnales o naturales y encontrar mi vida en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo en Colosenses 3 que nuestra vida está escondida ¿en quién? Por eso Jesús dijo, si la pierdes por mi nombre, vas a encontrar tu verdadera vida. Ahora el Espíritu Santo de Dios por eso nos guía. Por eso nos mueve, porque el final de eso es de que no solo trabajemos para Dios, sino que también recibamos las bendiciones que ya Dios preparó para nosotros y para que tú y yo encontremos nuestra vida en Cristo Jesús. Yo te aseguro que muchos de nosotros aún no encontramos nuestra vida en Cristo. Aún no hemos encontrado nuestra vida en Cristo. Y no se nos hace apetecible tratar de encontrar nuestra vida en Cristo. No se nos hace tan emocionante el poder buscar y encontrar
nuestra vida dentro de Dios. Por eso Jesucristo decía que fuéramos como niños. Tú pones a un niño en una mesa de regalos y ese niño se está despedazando por dentro por abrir esos regalos y ver qué le regalaron. Pero no vemos esa emoción en nosotros para ver qué el Espíritu Santo tiene para nosotros, ¿o sí? Como no hay emoción, por eso estamos en la alabanza y la oración así. Y si aplaudes, y no saltas para no sudar, ¿verdad? O se te corre el maquillaje. Pero como les dije una vez hace muchos años, yo prefiero llegar todo sudado, oliendo mal, pero llegar a la presencia de Dios así, a llegar peinado y con maquillaje al infierno. Pero yo sé que no les gusta eso, así es que ya déjame concentro. El Espíritu Santo de Dios nunca va a dejar en paz a una persona. Siempre la va a mover a hacer algo. Y el Espíritu Santo de Dios en sí mismo, por características propias, Él siempre está en movimiento. Y si nos vamos al capítulo 1 de Génesis, al versículo 2, al final dice, y el Espíritu de Dios, ¿qué? Se movía sobre la faz. No dice que se sentaba sobre la faz de la tierra, ¿verdad? ¿O sí? Alguien ayúdame ahí. Puede que me esté equivocando. El Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, su principal característica es movimiento. No podemos obtener el poder de Dios si no hay movimiento de parte de nosotros. No podemos obtener el poder de Dios si no hay movimiento de parte de nosotros. Y digo de nosotros porque el Espíritu Santo ya se está moviendo. No ocupamos pedir al Espíritu que se mueva, aunque sí ocupamos decirle que nos mueva a nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios en sí mismo siempre se está moviendo. Por eso la palabra de Dios dice, busqué a uno que estuviese puesto en la brecha y estuviese abriendo ¿qué? Vallado. O sea, busqué a alguien que estuviera movido, que estuviera trabajando en algo, que estuviera activo para entonces poder trabajar en él. El Espíritu Santo por eso siempre está buscando quién se atreve. El Espíritu Santo de Dios no está buscando a aquel que está viendo con una bolsa de papitas el partido de fútbol o la novela. Me estoy metiendo en terrenos peligrosos, ¿verdad? ¿Te molesta más que la novela se acabó en el mero acto donde iba a pasar algo bien emocionante? ¿Y por qué le cortaron aquí? Pero no te molesta que se acabó el servicio, ¿verdad? ¿Por qué se acabó el servicio? Ya lo hubieran seguido. Yo sé que. ¿Por qué? Porque no estamos realmente prestos y dispuestos a que Dios haga algo en nosotros. En cualquier lugar donde el Espíritu Santo de Dios se movió, en cualquier lugar donde el Espíritu Santo de Dios se manifestó, o en cualquier lugar donde Jesucristo hizo milagros, sanidades, fue porque alguien más también se movió. Tú lees todo el Antiguo Testamento. No hay persona en el Antiguo Testamento que recibió el Espíritu de Jehová y que no hizo nada. Porque el Espíritu del Señor siempre venía sobre alguien cuando tenía que hacer una tarea específica.
solamente cuando había que hacer una tarea específica. Y generalmente esa tarea tenía que ver en hacer algo que la persona misma no podía hacer por su cuenta. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos sirve solamente para hacer cosas que no podemos manejar nosotros. El Espíritu Santo no te va a ayudar a ser millonario, que solo puede hacer quien sea. El Espíritu Santo no te va a ayudar a comprar una casa o un carro, porque ese quien sea lo hace trabajando. Pero las cosas que no puedes hacer y que no puedes manejar, que no puedes controlar, que no puedes cambiar por tus propias fuerzas, por tu propia iniciativa, por tu propia inteligencia, por tu propio carácter, esas son las cosas que necesitas que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ti. Por más que te esfuerces, no vas a provocar o generar una sanidad por tu propia cuenta. Por más que te esfuerces, no vas a lograr una liberación por tu propia cuenta. Por eso, grupos de alcohólicos anónimos es más, ¿para qué me voy hasta allá? Déjenme quedo aquí. ¿Cuántas veces no hemos dicho, ya no voy a hacer esto, ya no voy a pecar? No puedes. Porque lo quieres hacer por tu propia o por mi propia cuenta. Por eso nadie es libre hasta que venga el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas y entonces se cumple lo que dijo Jesucristo. Que dijo que si creyeres en el Hijo, recibieres el Hijo de Dios, entonces seréis ¿qué? Verdaderamente libre. Si el Hijo te liberta, si eres libre. Si tú te tratas de liberar, no eres libre. Por eso es importante que entendamos qué tan indispensable es para nosotros que el Espíritu Santo de Dios esté en nuestras vidas. Si te soy sincero, honestamente, yo veo un gran menosprecio y un gran desprecio por el Espíritu Santo de Dios en la vida de las personas. Casi nadie quiere al Espíritu Santo de Dios. Y los que lo quieren, varios los quieren de labios. Y varios de los que le piden a Él, lo piden para que se vean ungidos, para que se vean poderosos, para que se vean santos. Yo por eso soy el mismo aquí y allá abajo. Me aviento uno que otro chiste aquí y allá abajo también. Porque a mí no me gusta tener una cara de santidad aquí arriba que es totalmente falsa. Es más, peco más poniendo mi cara de santidad aquí que contándote un chiste allá abajo. Y contándotelo aquí también. ¿Por qué? Porque no estamos buscando resultados espirituales con razones naturales o carnales. Yo no necesito yo convencerte de que yo soy espiritual para que recibas un mensaje, una predicación, porque no me estás rechazando a mí. ¿Ok? Tú recházame lo que quieras, pero no me estás rechazando a mí. Por lo tanto, no es mi trabajo tratar de convencerte con una imagen falsa para que creas que ando ungido o espiritual para predicarte y que logres recibir la palabra. Si la recibes o no es tu bronca y Dios. Por eso yo tranquilamente puedo bajarme a este lugar y lavarme las manos y cada quien es su bronca. Así como cuando tú instruyes a tu hijo y tu hijo anda en la calle donde no le ves, tú ya hiciste tu chamba. Lo que él haga o no haga es su asunto. ¿A poco el hijo te obedece o te desobedece más porque eres bien mala onda? Porque te ves bien arrogante. O bien enojado. A veces, pero no es lo común. Generalmente tú eres el papá y punto. Tú eres la mamá y punto. Eso no cambia. La palabra de Dios es la palabra de Dios, inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, su palabra tiene el mismo efecto, que depende de ti y de mí, qué tanto recibo y qué tanto va a lograr hacer Dios por esa palabra en mí.
Ahora, si recibes tanta palabra de Dios y nunca has hecho nada para Dios, entonces realmente nunca has recibido la palabra. Porque Dios no deposita algo en una vasija para que la vasija se eche a perder. Nunca. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo de Dios siempre va a estar en movimiento, siempre está hablando, siempre está activo, siempre está a punto de decirnos algo. Él habla cuando Él quiere, cuando Él necesita decirte algo. No sabes de dónde viene ni sabes a dónde va. Por eso tenemos que estar preparados para el momento en el que el Espíritu Santo de Dios nos diga algo. Porque eso que el Espíritu Santo de Dios diga va a cambiar tu vida más allá de lo que tú has logrado hacer hasta hoy. Mucho más allá. Imagínate que, ya se los había comentado una vez, pero si Abraham hubiera perdido por un momento el sentido de la voz de Dios, no hubiera escuchado al ángel que le dijo: detén tu cuchillo, detén tu brazo, porque ya recibió Dios tu obediencia. Por un momento que no lo hubiera escuchado, mata a Isaac. Y aunque era lo que Dios había dicho, en realidad Dios no quería eso. ¿Por qué? Porque Dios no quería lo de afuera, quería lo de adentro. Y a veces nos desgastamos tanto en que Dios reciba lo de afuera, que Dios no recibe nada de adentro de nosotros. Nosotros también siempre estamos en movimiento, pero te mueves, ahora sí, como dicen por ahí, a donde apunte la chancla. Por lo tanto, es importante que el Espíritu Santo de Dios siempre nos esté guiando. Esa es la característica que nos define como hijos de Dios. Si al Espíritu Santo de Dios lo define el movimiento, el siempre hablar, a nosotros el Espíritu Santo de Dios nos define como hijos de Dios. El café, ¿por qué se llama café? ¿Por qué? Porque tiene ¿qué? Cafeína. ¿Ok? El Hijo de Dios se llama Hijo de Dios, ¿por qué? Porque tiene al Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra bien dice: no todo el que me diga en aquel día Señor, Señor. Porque no todo el que se llame café realmente tiene cafeína. Por eso hay descafeinados. Pero por eso es importante que estemos siempre moviéndonos, pero en la dirección que el Espíritu Santo nos dice que nos movamos. Vamos rapidito a Génesis 26. Vamos a ver varios ejemplos en esta mañana. Génesis 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Estaré contigo, ¿y qué? Dos características claras de cuando tú y yo nos movemos guiados por el Espíritu de Dios. Por eso es importante que sepas lo que significa realmente servirle al Señor. Mientras unos piensan que van a ir a pobreza, que van a tener menos, Dios le está diciendo aquí: si tú te vas y te mueves a donde yo te digo y haces como yo te digo, estaré contigo y te bendeciré. A veces nos cuesta en la dimensión de lo natural realmente entender qué tan importante es
aceptar, recibir y hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Porque no entendemos que lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, aunque todavía no lo tenemos, ya está hecho. No lo entendemos. Si bien es cierto, había hambre en la tierra, pero Dios le dijo a Isaac que no fuera a Egipto, porque Egipto era la falsa imagen de la prosperidad, de la bendición, del sustento, que para el hombre iba a ser el camino correcto, pero su final iba a ser camino de muerte. Por eso Dios le advirtió. Hay veces que el Espíritu Santo de Dios te quiere hablar y te quiere decir: no hagas ese negocio, no vayas a ese trabajo, no vayas con tal persona, porque tu final puede ser catastrófico, y no lo escuchas hasta que estás tirado. Por eso no todos los lugares a donde nos movemos realmente Dios nos está moviendo. Y por más que digas que lo haces en fe o por fe, realmente Dios no está en el asunto. Versículo 3: porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si englobamos ese versículo, simplemente podemos decir: porque Abraham se dejó guiar por la voz de Dios. Y si lo relacionamos con lo que el pastor ha estado predicando, porque Abraham obedeció a Dios. Fíjense qué tremendo. Hay veces que somos egoístas. Somos egoístas porque no conocemos o no reconocemos el impacto que tiene nuestra vida espiritual, no solo en nuestras vidas, sino en los de nuestro alrededor y en los que vienen atrás. Y mientras tú estás pensando por lo que vas a comer mañana, por lo que tienes que pagar el fin de semana, Dios está pensando en la bendición y en la herencia que le va a dar a tus hijos por tu obediencia. Por eso la Biblia dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, porque mientras tú piensas a corto plazo, mientras tú piensas en la carne, Dios ya está preparando las bendiciones que te vienen en el futuro, que te vienen a tus hijos, que te vienen a los hijos de tus hijos, que vienen a tu descendencia. Isaac recibió esa bendición. ¿Por qué? Lo dejó bien claro. Dios se lo hizo saber a Isaac para que entendiera lo importante que era como padre recibir la promesa, pero no solo recibirla, pasarla a su siguiente generación. Si Dios te bendice a ti, tu bendición no se la pasas a tus hijos, de nada sirvió la bendición que te dio. Si Elías no pasa el manto a Eliseo, el ministerio de Elías no hubiera tenido tanto éxito como lo tuvo después de Eliseo. Y a veces trabajas tanto, haces tanto, gastas tanto tiempo por suplir, que al último muchos corren el riesgo de que sus hijos, cuando ya estén grandes, les digan: no quiero hacer lo que tú hiciste, prefiero trabajar en otra cosa, prefiero hacer algo diferente. Pero Isaac recibió la herencia porque su padre oyó la voz de Dios, guardó sus mandamientos, cumplió con las leyes y recibió lo que Dios le había prometido. A veces no pensamos en eso.
Nos quedamos en el momento en el que estamos atravesando y se nos olvida que Dios está trabajando no solamente en el hoy, sino en el mañana también. Aunque Él dijo que no nos preocupemos por lo que habrá de venir, es porque Él ya lo tiene hecho. Y mientras pensamos en la hambruna como Isaac, Dios dice: tranquilo, no nomás te voy a quitar el hambre, te voy a dar tierras y te voy a bendecir y te voy a hacer poderoso. El problema es que no creemos que Dios pueda hacer eso a nosotros. Vean lo tremendo. Vamos al versículo 12 ahí mismo rápido. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Y le bendijo quién? Le bendijo Jehová, porque Jehová ya le había dicho de que lo iba a bendecir al lugar donde Él le dijo que fuere. 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse ¿qué? Muy poderoso. Versículo 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. ¿Cómo te conviertes de estar en hambruna, en desesperación, en tratar de proveer algo momentáneo, en llegar a ser el más poderoso de la tierra? Pero para ti y para mí parece algo inalcanzable, por eso no lo creemos. Y algo que tú no crees nunca recibes. Por eso Dios te quiere engrandecer y bendecir, y tú no crees que Dios lo pueda hacer, por eso nunca lo puedes recibir. Y mientras tú estás preocupado por esa hambruna, Dios está preocupado por engrandecerte, bendecirte, no solamente a ti, sino a tus generaciones, y desatar la bendición que ya prometió. Isaac en ese momento estaba recibiendo algo que había sido promesa para Abraham. Tú y yo tenemos la promesa no solo de Abraham, tenemos la promesa de toda la palabra de Dios. Y si me pongo quisquilloso, Isaac se nos queda corto a la promesa que Dios le hizo. Porque nosotros tenemos lo de Isaac, más todo lo que vino después de Isaac, muerto. Todo lo que pasó. Isaac no pudo tener al Espíritu Santo de Dios. Tú y yo sí lo tenemos. La diferencia es de que Isaac sí creyó a lo que la palabra de Jehová le decía en ese momento. Y la Biblia no nos dice que Isaac era ungido, hablaba en lenguas, predicaba. Simplemente obedeció la voz de Jehová. Simplemente. Por lo tanto, cuando tú obedeces la voz del Espíritu Santo de Dios, siempre te va a mover a algo mejor de lo que tú puedas lograr hacer. Imagínate lo que Isaac pudo haber logrado en Egipto, en una tierra donde aparentaba la prosperidad, pero tarde que temprano iba a llegar la hambruna a esa tierra también. Nada más por querer irse por su propio camino. A veces la queremos hacer de constructores. Querer construir nuestras propias cosas, cuando Dios ya construyó todo. No hay necesidad. No hay necesidad. Vamos rápido a otro ejemplo, Jueces 14. Vamos rápido. ¿Alguien está recibiendo algo? Fíjense bien, Jueces 14. Versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había
hecho. El Espíritu Santo de Dios va a venir sobre ti para que hagas algo, no para que te quedes sentado. Aún así, cuando quieras hacer guerra, el Espíritu Santo de Dios tiene que estar sobre ti. Aun cuando así quieras enfrentar batallas y luchas, el Espíritu Santo de Dios tiene que estar sobre ti. Por eso Zacarías dice bien claro: aunque se levanten ríos contra ti, aunque el enemigo se levante, aunque todo esté contra ti, el Espíritu del Señor levantará ¿qué? Banderas de victoria. No dice que tú y yo las vamos a levantar, dice que el Espíritu del Señor las levantará. Por eso Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Por eso Dios dice: mía es la batalla. Porque no es tu lucha, no es mi lucha, no es mi bronca. Se lo dejo a Dios. Se lo dejo a Dios. Pero como el Espíritu Santo no nos está conduciendo, entonces si peleamos, si batallamos, vas ahí en el carro y en el tráfico, alguien se te atraviesa y le pitas: ¡hijo de Dios! O quién sabe qué le dices, ¿eh? Cuando no hay necesidad. Ya quisiera ver el Espíritu Santo de Dios que hiciera eso. No hay necesidad. El Espíritu Santo del Señor vino sobre Sansón para hacer una tarea específica para ese momento. Por eso nadie puede recibir el Espíritu Santo de Dios si no está dispuesto a hacer algo. Imagínate Sansón, que el Espíritu Santo de Dios hubiera venido sobre él y hubiera dicho: ¡ay, qué bonito león! ¡Qué lindo cachorrito! Se lo hubiera devorado a él y a sus padres. Por eso a veces jugamos con el león rugiente, porque el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros. Sansón no recibió el Espíritu Santo de Dios, es más, ni para dominar al león, ni para domarlo. ¿Era para qué? Para matarlo, para vencerlo. Y tú quieres que la gloria de Dios esté sobre ti y quieres jugar con el león. Pues déjenme muevo porque Ezequiel 37. Ya conocemos esa historia. Rapidito. El Espíritu Santo del Señor vino para causar ¿qué? Movimiento en ese lugar. Había puros huesos secos en ese lugar. El profeta estaba ahí porque Dios lo movió a ese valle. Pero aún había todavía algo más que hacer para que el cumplimiento de la orden de Dios se hiciera. Fíjense bien, Ezequiel fue guiado, llegó al valle de los huesos secos, al lugar donde Dios iba a hacer algo, pero todavía necesitaba que el Espíritu Santo de Dios viniera a soplar y que hubiera entonces movimiento sobre esos huesos secos. Por eso no nomás con estar en el lugar indicado quiere decir que Dios ya va a hacer lo suyo. Ezequiel, no por haber estado en el valle de los huesos secos, ya los huesos iban a cobrar vida. Necesitaba que el Espíritu Santo de Dios viniera sobre ese lugar. Y no nos basta por eso con estar aquí parados en la iglesia. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios venga sobre nosotros. Vinieron los huesos secos y recibió la palabra de Dios y tuvo que hablar la palabra que ya Dios le había dicho para que el Espíritu Santo soplara de los 4 vientos y trayera vida a todos esos huesos secos.
Por eso es importante que tú y yo estemos alertas a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Porque si estás inmóvil, si estás sin trabajo, si estás sin acción, si estás sin actividad, si no siembras nada en la obra, entonces el Espíritu Santo de Dios no está dentro de ti. Y si el Espíritu Santo de Dios no está dentro de ti, entonces no eres o no soy hijo de Dios. Las alabanzas no definen que sea hijo de Dios. La oración no define que sea hijo de Dios. Saber la palabra no define que sea hijo de Dios. Porque los hijos del sacerdote Seba oraron, pero así les fue. El diablo sabía la palabra para tentar a Jesús. También fue derrotado. Leer la Biblia, orar, cantar, no define que seamos hijos de Dios. Por eso te digo que hay un gran menosprecio a la presencia de Dios. Nos creemos tan autosuficientes que menospreciamos, no se nos hace importante que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros. Por eso no logramos avanzar de nivel. Porque hay un tope en el que tú y yo vamos a llegar como humanos. Y el Espíritu Santo del Señor viene para hacer cosas que ningún hombre puede hacer. Por eso es importante que el Espíritu Santo de Dios esté moviéndose dentro de ti. Por eso es tan indispensable. No hay ninguna persona en lo absoluto que haya recibido la presencia de Dios y no haya causado un movimiento en su persona, o no haya recibido una indicación para hablar de parte de Dios. Porque cuando Dios habla es porque Él habla algo que Él quiere hablar, como Él lo quiere hablar, cuando Él lo quiere hablar, donde Él lo quiere hablar, Él lo va a hacer, porque Él es Dios. Imagínate, no Señor, ahorita, espérame, estoy haciendo un negocio, espérame, ahorita no me hables. A veces nos hacemos tanto el rogar con Dios, como si Dios necesitara de nosotros. Pero déjate tú de eso, como que si tú y yo no necesitáramos de Dios. Yo quisiera que por 10 minutos aguantaras sin que Dios te dejara respirar. Yo quiero ver qué haces. Yo quiero ver qué tanto trabajas. Yo quiero ver qué tanto ganas tu dinero sin poder respirar. Menospreciamos lo importante y le damos valor a lo inútil. Menospreciamos lo importante y le damos valor a lo inútil. A veces hay cosas en las que nos fijamos más que no tienen importancia y se nos olvida lo verdaderamente importante. Por eso el apóstol Pablo decía: yo todo lo que tengo de nombramientos, de posiciones, de lo que logré hacer, de mi imagen, de mi postura, yo lo tengo todo por basura, a fin de conocerle a Él. Le damos importancia a las cosas vanas de la vida y menospreciamos aquello que realmente significa la vida. Mujeres que se molestan porque sus hombres no son románticos, pero tienen su casa, visten 2 o 3 blusas, pero visten. Y hombres que quieren a sus mujeres como mamás.
Quieren que les hagan todo, nada más porque trabajan. ¿Y quién les dio ese derecho? Ya no se oyeron los amenes, ¿verdad? Pero nos enfocamos mucho en las cosas vanas y las importantes las menospreciamos. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios porque tienes una casa donde dormir? Porque tienes una playera que ponerte, una blusa. Y ve aquí al centro y hay varios de la calle sin blusa o sin playera, sin zapatos. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por tener un hombre o una mujer a tu lado? Por más bueno o malo que sea, eso no importa. Lo tienes. Sí, le dijiste que sí, pues te aguantas. Alguien diga amén a eso. Pero hay quienes sufren todas las noches porque no tienen mujer u hombre a su lado. ¿Cuándo fue la última vez? Por eso las cosas importantes las menospreciamos, porque vamos tras lo más inútil. Por eso es importante que regresemos a las bases, que el Espíritu Santo de Dios en nosotros puede provocar cosas que ninguna fuerza humana puede lograr. Pudiera alcanzar yo hasta mi doctorado y postdoctorado y lo que quiera, pero lo que yo puedo hacer en Dios vale mucho más que 20, 25 años de estudio y que 3 o 4 niveles de grados superiores, porque lo que Dios hace y derrama está por encima de todo. Puedes tener múltiples negocios, puedes tener múltiples casas, puedes tener una cuenta de ahorros exacerbada. Ya no cabe tu dinero en el banco. Pero eso no trasciende la humanidad. Millonarios siempre ha habido y seguirán habiendo. Grandes empresarios siempre han habido y seguirán habiendo. Por eso es importante retomar lo verdaderamente de valor. El Espíritu Santo de Dios provoca ese movimiento que nos hace que recibamos algo de parte de Dios. Termino rápido con unos ejemplos. Nadie, otra vez, como base, nadie puede recibir algo de Dios si no se mueve. Necesitamos movernos nosotros para recibir lo que el Espíritu Santo de Dios tiene ya. Nadie. Marcos 2, el paralítico que llegó a la casa que se había llenado porque Jesús fue anunciado de que ya estaba en la casa se llenó, estaba casi a reventar esa casa por las ventanas, por las puertas, por yo no sé por dónde, pero estaba llena esa casa. El paralítico sabía que si no llegaba a la casa donde Jesús estaba, al lugar donde Jesús estaba, él iba a seguir siendo paralítico. El movimiento no lo tuvo que hacer Jesús. El movimiento lo tuvo que hacer ¿qué? El paralítico. Mientras tú estás esperando que Dios se mueva y haga algo, realmente Dios está ahí esperando a que tú y yo nos movamos, porque Dios nunca va a empezar a hacer algo hasta que tú lo empieces a hacer. Dios no va a bendecir, Dios no va a recompensar, Dios no va a honrar algo que tú y yo no estemos dispuestos a entregar. El paralítico tenía que moverse primero para poder recibir su sanidad. ¿Por qué creen que el otro paralítico del estanque no recibió su sanidad en 38 años? Porque no se movía él. No era que no se movían las aguas, no se movía él. Y tú y yo no hemos crecido en Dios, no hemos recibido lo de Dios, no porque Dios no tenga algo que darte, no porque Dios no quiera bendecirte, sino porque no te has parado de la silla donde sigues sentado
año tras año. Porque Dios no bendice a nadie que esté sentado. Él busca colaboradores, Él busca trabajadores, Él busca gente que esté andando, trabajando. Los discípulos que Jesús recogió estaban trabajando. Mateo estaba sentado recogiendo impuestos. Pedro, Andrés y los demás estaban pescando, estaban en su labor. No puedo sentarme en el sillón comiendo papas y esperar que los dones desciendan sobre de mí. Esperar que Dios me lleve a las naciones o que Dios me bendiga con algo, si yo no estoy dispuesto a moverme primero. Por eso primero damos y luego recibimos. Por eso el paralítico tuvo que llegar a como diera lugar, tanto que se atrevió a abrir un orificio por el techo de ese lugar para que lo hicieran descender al lugar exacto donde Jesús estaba. Al paralítico no le servía de nada llegar a la puerta de la casa. No le servía de nada llegar a la ventana de la casa. No le servía de nada llegar a la entrada o estar por dentro de la casa y que Jesús estuviera allá al otro lado. Él tenía que llegar exactamente al lugar donde Jesús estaba. Y tú y yo a veces nos quedamos en la puerta, en la ventana, en la entrada, pero no te atreves a cavar un orificio para poder llegar a la presencia de Dios. No te atreves a gastar energía, a gastar recursos, a gastar tiempo, a gastar en invertir en cosas de lo tuyo para poder llegar al lugar donde sabes que Dios está. Dios ocupa que tú y yo nos movamos. Él no ocupa moverse para nada. Él siempre se está moviendo ya. Pero como Él está en todos lados, pareciera que no se mueve, porque Él lo abarca todo. Pero Él siempre está listo para dar, para hacer, para mover, para cambiar. Jesús les dijo a los discípulos: ¿quieren ver que la montaña se ha echado a la mar? Crean y háblenle a la montaña. Tenían que implicar una inversión de su cuenta, de su parte, para poder provocar o obtener algo de parte de Dios. El paralítico sabía que tenía que llegar a ese lugar. El movimiento tenía que ser de él, no de Dios, no del poder de Jesús. Marcos 8, si mal no recuerdo, la mujer del flujo de sangre sabía que ella tenía que llegar a tocar el borde del manto de Jesús para poder ser sana. No que no tenía que llegar Jesús a ella. Ella tenía que llegar a Jesús. Ella tenía que llegar a Jesús, porque su fe la iba a salvar. Su fe la iba a transformar. No era la fe de Jesús, porque Jesús no ocupaba fe. Era su acción, era su fe, era su movimiento. Y por lo tanto podemos decir que si tú no te mueves es porque no tienes fe. No haces ningún movimiento porque calculas más de lo que realmente necesitas calcular. Y Dios no necesita que le calculen nada. Dios no necesita hacer presupuestos. Dios hace del desierto aguas, pozos de agua inagotable. Dios hace de la hambruna riquezas. Esta mujer tuvo que arrastrarse como diera lugar, no importando si se ensuciaba, no importando si su túnica se le rompía en el camino, si una piedra ahí le desgarraba, no importando nada, no importando si a lo mejor alguien le pisaba las manos o la pateaba por la multitud que había alrededor de Jesús, y ella en el piso, ahí arrastrando, tocar el borde, no le importaba. Ella sabía y estaba convencida de que su movimiento iba a provocar el poder de Dios fluyendo a su vida. Su movimiento no era el de Jesús. Jesús no tuvo ni que orar. Es más, Jesús no tuvo ni que mirarla.
ni que prestarle atención. Ella tocó el manto, fue sana y Jesús dijo, alguien me tocó. Pero se dio cuenta hasta después. Tu movimiento, mi movimiento, es lo que determina hasta dónde vamos a llegar. Nunca creas que el nivel de vida que tienes, que el nivel de vida que tengo se debe porque Dios es mala onda, porque Dios no te bendice. Rapidito, últimos ejemplos. El ciego Bartimeo en Juan capítulo 9. Él escuchó que Jesús iba a pasar por ese lugar, pero a él no le servía de nada en su ceguera quedarse sentado nada más escuchando que Jesús iba a pasar por ahí. Él sabía que él tenía que hacer algo, él tenía que hacer un movimiento. Si no hacía algo, él iba a perder la oportunidad de recobrar su vista para siempre. Si tú no te das cuenta que es necesario, que tienes que hacer algo de tu parte para que Dios bendiga tu vida, nunca vas a recibir lo que Dios tiene para ti. El ciego Bartimeo sabía que tenía que hacer algo para llamar la atención de Jesús. No le bastaba con quedarse sentado, no le bastaba con ser uno más del montón, porque todos los demás ahí pasaron desapercibidos de la presencia de Jesús. No todo el que estaba cerca de Jesús fue sano. No todo el que estaba cerca de Jesús recibió bendición. Pero el ciego Bartimeo sabía que si no se movía, si no hacía algo, no iba a recibir lo que él necesitaba. Por eso los gritos desesperados de Bartimeo que dijeron: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Si él no se movía, Jesús no hacía nada. Si él no se movía, Jesús no hacía nada. Queremos condicionar a Dios para que haga algo en nuestras vidas. Queremos que ponga algo para entonces nosotros creerle. Ah, sí. Bueno, ya vi que sí, Dios medio me está dando por aquí, deja. Tienes que hacerlo a ciegas. Tienes que hacerlo sin esperar nada a cambio. Tienes que hacerlo sin conveniencia. Tienes que hacerlo sabiendo que a lo mejor todo lo tienes por perdido, pero lo vas a ganar todo con el Señor. Tienes que hacerlo realmente sabiendo que el galardonador es Dios, que Él te va a galardonar tarde que temprano. Si no mueves nada de tu parte, Dios no se va a poder mover en tu vida. El ciego Bartimeo tuvo que moverse, tuvo que hacer algo. El centurión tuvo que salirse de su casa, dejar la comodidad, dejar su posición, teniendo criados para poder decirle: oye, por favor, ven, dile a Jesús que venga. No, él fue directamente con Jesús porque tenía que causar un movimiento, un impacto y poder recibir lo que necesitaba. Juan 11, Lázaro. Jesús podía resucitarlo, pero si no movían la piedra, Lázaro no iba a salir de ahí. Si no movían la piedra, Lázaro no iba a salir de ahí. ¿De qué hubiera servido? Dime. Y no es que Jesús no tuviera el poder para hacerlo, pero pensando un poco en la suposición, ¿de qué hubiera servido que Jesús lo hubiera resucitado y la piedra estuviera todavía ahí? Tarde que temprano, de nada sirve que lo haya resucitado. Y se muere rápido. Jesús lo pudo haber quitado, hasta la piedra. Pero si tú no inviertes ningún esfuerzo, si tú no pones nada de tu parte, Dios no va a poder poner la suya. Si tú no pones nada de tu parte, Dios no pone nada de la suya. Y déjalo, pongo así. Uso un ejemplo medio absurdo.
Pero pareciera que jugamos con Dios como que si fuera un casino. Y tú eres el de las cartas y Dios es el de las apuestas. Cuando esto es al revés. Tú tienes las cartas y no sabes cómo está el juego, pero te la juegas. ¿No has visto la mano o la baraja que tiene el de las cartas todavía? Y tú decides si entrar o no entrar. ¿Sí están aquí? Sí. Para los que no ven tele, vean un poco. Ahí les enseñan. Si tú no inviertes un poco, tú no sigues en el juego. Todos tienen que poner, los que quieren seguir, todos tienen que poner unas fichas para que tiren las primeras 3 cartas. Y de ahí ves tus tarjetas y de ahí te la juegas otra vez. Si crees que tu mano es buena o que va a dar con lo que tiene el de la mesa, sigues dando. Y si no das, lo que él ponga no te sirve a ti. Si alguien está agarrando esta analogía. Como tú te crees el dueño de la mesa, Dios no tiene nada que hacer en tu mesa. Y lo que tú no sabes es que mientras tú te crees el dueño de la mesa, Dios es el dueño del casino. Y mientras tú crees que estás armando tu propio juego, en realidad es donde salen las finanzas, son del dueño del casino. Y mientras tú no te la estés jugando con Dios, mientras tú no pongas nada de tu parte, Dios nunca va a mostrar su mano de lo que tiene para ti. Nunca. Tenían que mover la piedra para que Lázaro saliera. El mismo Jesús sabía que si no se movía, nada iba a pasar con su vida. El mismo Jesús sabía que no podía ser glorificado si no había un movimiento y una inversión de su parte. Por eso tuvo que dejar el cielo, tuvo que dejar su trono, vino y se humilló a sí mismo, porque él sabía que recibiendo el llamado de su Padre, él tenía que hacer un movimiento. No podía recibir el llamado o la orden de Dios y quedarse sentado en el trono. Él sabía que para causar impacto, para lograr cumplir su propósito, él tenía que bajar del cielo a la tierra, venirse a vivir en un cuerpo de hombre y entonces moverse a morir para poder cumplir lo que el Padre le mandó a hacer. Ni Jesús mismo recibió la orden del Espíritu Santo, recibió el Espíritu Santo de Dios sin moverse y sin hacer algo. Por eso vemos que cuando Juan el Bautista lo bautiza en el río Jordán, el Espíritu Santo de Dios desciende como en forma de paloma sobre de él. Y entonces Marcos 1 dice que el Espíritu lo impulsó al desierto. Nadie se queda paralítico, inmóvil, si el Espíritu Santo de Dios desciende sobre él. Nadie. María recibió la semilla de Jesucristo, del embarazo, y se fue corriendo a visitar a su prima Elizabeth. En cuanto recibió eso, le causó un movimiento. Y no era coincidencia de que fuera con Elizabeth, porque cuando las dos se encontraron, la Biblia dice que los bebés brincaron dentro del vientre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba manifestando dentro de ellas. Por eso cuando tú y yo nos encontramos, a veces no brinca nada dentro de nosotros. Por eso nuestros encuentros no son poderosos. Por eso nada se mueve cuando nos juntamos.
Porque cuando alguien trae dentro de sí el Espíritu de Dios y se encuentra con alguien más que también tiene y está embarazado de algo, hay un impacto y una transferencia y hay una revolución. Por eso no revolucionamos nada, porque no hay nada en nosotros para que pueda trabajar y obrar. Por eso nada brinca cuando nos juntamos, porque no hay presencia de Dios en nosotros. Por eso te tenemos que invitar a aplaudir, a cantar, a danzar, como que si Dios necesitara mendigar para un aplauso. Como que si Dios no pudiera exterminarnos y crearse a alguien más para que Él sí le aplauda. Y nadie se acordaría de ti. Yo sé que esto no gusta, pero nos portamos como que si fuéramos la última coca del desierto. Y delante de Dios, que es lo más tremendo. Por eso tenemos que volver a buscar al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que somete nuestra carne y entonces nos dirige hacia el Padre. Por eso no prestamos atención a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios necesita recibir, porque mientras tu carne está manejando el volante, el Espíritu Santo de Dios ni siquiera la logra hacer de pasajero. Ni en la cajuela lo traes. Ni en la cajuela. Y ya acabé con esto. Necesitamos buscar invertir esos papeles en el que estamos menospreciando ahorita lo importante, lo verdadero, lo de Dios. Estamos menospreciando al Espíritu Santo. Y aunque me dijeras que no, el hecho de que no lo traigas significa que lo menosprecias. Porque no lo has buscado. Porque si lo buscaras, el que busca, encuentra. Y Jesucristo dijo, si ustedes siendo hombres malos, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre no les dará el Espíritu Santo? Pero no lo buscamos porque sabemos que en cuanto le recibamos, Él nos va a mover a hacer algo. Por último, los apóstoles esperaron, no se movieron mientras todavía no llegaba el Espíritu. No se movieron mientras todavía no llegaba el Espíritu. ¿Por qué? Porque el no moverse ahí significaba esperar en lo que Dios les había prometido y seguir buscando. Es diferente. Es diferente a que no te muevas a no buscar nada. Pero una vez que el Espíritu Santo descendió sobre de ellos, hubo un movimiento tan fuerte que hasta este día trasciende. Movimiento de Jesucristo, dejar su trono, venir a la tierra, morir en la cruz, que impacta e impactará hasta el fin de la humanidad. Si lo que tú haces no va a impactar la vida de alguien más, seguramente es algo que hiciste sin la ayuda del Espíritu Santo. Si lo que hiciste no impacta la vida de alguien más, que trascienda la humanidad, entonces lo que hiciste seguramente no lo hiciste por el Espíritu Santo. Cualquiera puede llevarle medicamento a un enfermo, no cualquiera puede sanar a un enfermo. Cualquiera puede ir y empujar la silla de ruedas de un paralítico, pero no cualquiera puede ir y levantar al paralítico.
tenemos que volver a las bases. A veces tenemos que mostrarnos como enfermos y no como sanos. Concluyo con eso. A veces tenemos que mostrarnos como enfermos y no como sanos. Jesucristo dijo, los enfermos necesitan médico, los sanos no. Y mientras tú te creas sano, Dios nunca va a poder venir sobre ti. El Espíritu Santo de Dios nunca va a poder venir sobre ti. Y no hablo de sanidad en lo natural o enfermedad en lo natural. Yo sé que me entienden. Pero mientras tú y yo no mostremos esa enfermedad que te va a hacer desesperarte y decir, a como dé lugar, tengo que encontrar una alternativa, tengo que encontrar la cura, tengo que encontrar que alguien me atienda, tengo que encontrar que alguien me dé un nuevo diagnóstico o me dé un nuevo tratamiento o haga algo diferente por mí. Mientras no te muestres así, el Espíritu Santo de Dios no se puede acercar, porque estás tan sano, que realmente estás tan enfermo. Qué irónico, ¿verdad? Estás tan sano que en realidad no te das cuenta de tan enfermo que estás y que estoy.